Consejo Municipal del Peñol. Bueno. Bueno. Estamos en el aire. Buenas tardes. Hoy miércoles 24 de septiembre damos inicio a la segunda sesión extraordinaria del tercer periodo de mes de septiembre del año 2025. Extiendo un saludo para mis compañeros concejales, para la secretaria, para la concejala Hilda Lorena, para nuestra alcaldesa Sandra Duque Velázquez, para quienes nos acompañan en las barras, para los funcionarios de TD Peñol y para los que nos siguen en redes sociales. Por favor, secretaria, hacemos verificación de quórum. Buenas tardes para todos los concejales, para la alcaldesa, para las personas que nos acompañan en el recinto y la comunidad en general. Botero García Esteban. Presente. Buritica Marín Anderson. Ciro Vergara Luis Guillermo. Ciro Vergara Otoniel. Dávila Sánchez Juan Pablo. Presente. Duque Zuluaga John Dairo. García Incapié Hilda Lorena. Presente. González Ceballos Julián. Presente. Hoyos Orozco Camilo. Morales Botero Jaime Arley. Presente. Ramírez Castro Johnny Albeiro. Presente. 9 concejales presentes. Hay quórum suficiente. Por favor, secretaria, hacemos lectura al orden del día. Orden del día, miércoles 24 de septiembre del 2025, correspondiente a la segunda sesión del tercer periodo de sesiones extraordinarias. Primero, Himno Nacional de Colombia. Segundo, exposición de motivos por medio del proyecto de acuerdo número 013, por medio del cual se expide la norma sustantiva y procedimental aplicable a los tributos vigentes en el municipio del Peñol. Estatuto tributario. A, exposición de motivos. B, designación a comisión. Tercero, intervención de los concejales. Cuarto, himno al municipio del Peñol. Se pone en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Los que estén de acuerdo, por favor, manifestarlo levantando la mano. Por favor, secretaria, le damos inicio al orden del día. Primero, himno nacional de Colombia. Exurgos de dolores,
Segundo, exposición de motivos, proyecto de acuerdo 013, por medio del cual se expide la norma sustantiva y procedimental aplicable a los tributos vigentes en el municipio del Peñol, estatuto tributario. A, exposición de motivos. Con las muy buenas tardes, le damos la bienvenida, agradecerle la presencia y le vamos a dar el uso de la palabra a nuestra alcaldesa Sandra Duque Velázquez, quien va a hacer la exposición de motivos de este tan importante proyecto 013. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para la mesa directiva, para los honorables concejales, concejalas, secretaria, para las personas que nos acompañan en las barras y las que nos ven a través del canal local. Como usted lo dice, honorables concejales, fueron llamados a sesiones extraordinarias de mes de septiembre y octubre, en los días del mes de septiembre y octubre, para estudiar el proyecto de acuerdo 013, por medio del cual se expide la norma sustantiva y procedimental aplicable a los tributos vigentes en el municipio del Peñol, estatuto tributario. Acá, honorables concejales, lo que estamos buscando es la recopilación de todas las normas establecidas y poder tener un solo documento donde podamos recopilar, vuelvo y repito la palabra, recopilar, ya que el acuerdo 017 del 2020, por medio del cual se modificó el acuerdo 016 del 2006, que en ese momento fungía como presidenta del consejo y fui ponente del mismo, tuvo varias modificaciones, como fue el acuerdo 08 del 31 de mayo del 2021, el acuerdo 010 del 30 de agosto del 2021, el acuerdo 012 del 30 de agosto del 2021, el acuerdo 004 del 31 de mayo del 2021, el acuerdo 028 del 15 de diciembre del 2021, el acuerdo 002 del 21 de abril del 2022, el acuerdo 009 del 21 de junio del 2022, el acuerdo 014 del 7 de octubre del 2022, el acuerdo 023 del 30 de diciembre del 2022, el acuerdo 002 del 28 de febrero del 2023, el acuerdo municipal 004 del 16 de mayo del 2024. Es decir, como siempre lo han manifestado algunos concejales, tenemos que tener un estatuto recopilado que establezca todas las normas vigentes en manera o en norma tributaria del municipio del Peñol. Aparte de esto, honorables concejales, se hacen unas propuestas donde tenemos la necesidad de actualizar la norma tributaria, donde también el estatuto tributario como herramienta para el cumplimiento de los planes y políticas, para cumplimiento del plan de desarrollo y de las políticas públicas. También tenemos la depuración del sistema tributario municipal, estableciendo las normas tributarias y pensando más adelante en las normas no tributarias, honorables concejales, ya que estamos dejando de tributar una serie de recursos frente a lo que es la norma. Acá están recopilados todos los capítulos. El primer capítulo es el capítulo del impuesto predial unificado, lo pueden verificar, lo pueden revisar. Esto es un documento para entrar a un estudio, a un debate y a una concertación. Ustedes, honorables concejales, son los últimos que tienen la palabra. Nosotros acá tenemos que ser conscientes que tenemos un plan plurianual de inversiones, tenemos que ser conscientes que tenemos unos proyectos ambiciosos y que a pesar de que a la medida que la situación del municipio sigue creciendo, nosotros también tenemos que crecer en ingresos propios de libre destinación. Los ingresos propios de libre destinación son los que tenemos que tener para poder hacer obras complementarias fuera de los ingresos del sistema de participación que vienen con una destinación específica, la cual no podemos tener. Dentro de la empresa asesora GOPS se hizo un estudio de todos los estatutos tributarios, no solamente el altiplano. Y si fuera solamente el altiplano, tenemos que ser conscientes que en el altiplano también hay dos municipios, como San Vicente y como La Unión, que son categoría sexta.
Ahí la comparación, tenemos la comparación frente a lo que nosotros tenemos como tributos de industria y comercio, de impuesto predial, de delineación urbana, todo está comparado conforme a lo que se está establecido en los otros municipios. Una comparación no tiene ni es una camisa de fuerza. Para eso entramos este proyecto de acuerdo con más de 500 artículos, para que sea analizado, estudiado y debatido por ustedes, honorables concejales. Este es un tema álgido, reconozco, porque a mí me ha tocado estudiar varios estatutos tributarios, me tocó estudiar 2 estatutos tributarios, en los 2 fui ponente de los mismos y juiciosamente estudiamos y analizamos. Acá dicen que estamos golpeando el comercio, vuelvo y repito, nosotros estamos poniendo unas tarifas que aumentaron en unos el 1%, 1 punto, 2 puntos, otros reducen un medio punto. Es ahí donde está la concertación, honorables concejales, es ahí donde está. Reconozco y valoro lo que ustedes hablaban ayer, el comercio está golpeado, sí, el comercio está muy golpeado. Por eso, honorables concejales, hoy, con todo cariño, con todo respeto, les entrego un documento que busca, es una recuperación, es cumplir con la norma. Después del 2020, que se actualizó el estatuto tributario, han pasado alrededor de 6 reformas tributarias en el país que no están establecidas dentro del documento actual. Nosotros las estamos estableciendo. Lo que queremos es buscar, si empezamos a analizar, presidente, con todo respeto, analizar por capítulos y artículos. Acá también vamos a revisar las excepciones que tenemos, porque también tenemos excepciones para la generación de empleo, para el prontopago, para todos los temas. Lo que ustedes, honorables concejales, vuelvo y repito, ojalá en algún momento de mi paso por el consejo y de mi experiencia por el consejo, nosotros o yo hubiera tenido ese espíritu y hubiera encontrado esa comunicación de querer llegar a un acuerdo con ustedes. A veces nos imponían, yo no les estoy imponiendo nada. Aquí están, es para que estudiemos y debatamos juntos y lleguemos a unos acuerdos, porque tampoco hay justicia social en el municipio del Peñol si nosotros seguimos permitiendo que se usufructen del uso del suelo, que se usufructen de la belleza natural que tenemos dentro de nuestro municipio, exijan buenas vías, exijan seguridad, pero que no paguen tributos, que no paguen tributos. La fiscalización ya es muy fácil, es muy sencilla, ya nadie puede hacerle quite o hacer doble declaración como lo hacían antes. Ya todo está correlacionado con la DIAN. Aquí cualquier declaración que presenten está correlacionada ya, para eso la fiscalización. No era como antes, ahora con las facturas electrónicas ya es más sencillo, es más fácil. Por eso aquí estamos, concejal Guillermo, como usted lo manifestaba ayer, muy golpeados. Los corredores urbanos se convirtieron en negocios para dejarnos a nosotros solamente del tema del turismo la basura, reconozco. Pero también tenemos que ser conscientes que estos son los recursos públicos para seguir avanzando en el desarrollo del municipio del Peñol. Entonces le pido, honorable concejal, presidente, me permita que el asesor de GOS, el que viene a ser parte de la exposición de motivos, viene a ser parte del estudio y cómo empezamos a abordar y cómo vamos a hacer mesas de trabajo con la comunidad, y pueden revisar que el estatuto tributario lo que busca es la unificación. El estatuto tributario del 2006, que se aprobó en el 2006, créanme, honorables concejales, que como estaba, no había forma de cobrar tributos. En el 2020, enhorabuena, la administración de ese momento
Y no fue un castigo político porque por algo yo también hoy soy presidenta, perdón, concejal, alcaldesa. Entonces no fue ningún cargo político porque yo fui la ponente. Yo lo debatí, lo estudié, argumenté y lo que no se podía aprobar no se aprobaba. Lo que iba en contravía de lo que siempre he manifestado, que yo siempre voy a estar al lado de la comunidad, es también en estos momentos mi responsabilidad como administración municipal, como administradora del municipio. Las cosas tienen que ser claras y partir desde ahí. A mí no me pueden exigir más y mejores vías si no tengo tributos. A mí no me pueden exigir más seguridad si no tengo tributos. A mí no me pueden exigir educación si no tengo tributos. Y lo que estamos pidiendo aumentar no equivale sino a 1.200 millones de pesos, pero vuelvo y repito, son ustedes, honorables concejales, los que tienen la última palabra, los que tienen la última palabra. Entonces, le pido, por favor, presidente, que permita el ingreso de la persona que vino a hacer la exposición de motivos y a mirar cómo vamos a abordar este documento, que es un documento grueso, que es un documento donde tenemos que analizar temas como la delineación urbana. Para ningún municipio, en ningún municipio del oriente antioqueño, es más barato sacar licencia que en el municipio del Peñol. Y ahí están las pruebas para que las puedan, en el transcurso del estudio, lo van a poder comprobar. Gracias, presidente. Gracias a usted, alcaldesa. Bueno, de todas maneras, estamos en la ambientación, en la exposición de motivos. Voy a ponerlo en proposición de todas maneras, consideración de ustedes, honorables concejales, pero no es necesario, pero lo voy a hacer. Por favor, los que estén de acuerdo, levanten la mano. Entonces invitamos a Julián Franco, el asesor de GOES, para que nos continúe con la exposición de motivos. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Con las buenas tardes para usted, para los demás integrantes de la mesa directiva, para los demás honorables concejales. Primero agradecerles por el espacio, un honor para nosotros estar acá acompañándolo. Alcaldesa, cordial saludo. Primero, presidente y demás concejales, proponerles respetuosamente que abordemos el análisis de este importante proyecto de acuerdo en virtud a su extensidad, a lo extenso del proyecto de acuerdo, de alguna manera que pueda ser un poco más práctica y más fácil, porque como ustedes bien saben, estamos hablando de un cuerpo normativo de más de 500 artículos y la idea claramente es que este análisis no cause agobio, sino por el contrario nos pueda permitir hacerlo de forma práctica. Entonces, en virtud de esto y entendiendo la dinámica de que esto es un espacio para socializar lo relacionado con la exposición de motivos, me voy a limitar exclusivamente a que revisemos en la tarde del día de hoy aspectos relacionados con las generalidades del estatuto tributario y si a bien lo consideran, señor presidente y demás secretarios, pues podríamos establecer un cronograma de manera que analicemos de forma segmentada lo relacionado con el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, siendo las dos rentas más importantes del municipio. Adicionalmente, y en un espacio aparte, poder revisar lo relacionado con los tributos o impuestos varios que comprenden pues ese listado de los otros 16, 17 tributos que tenemos, y en otro espacio adicional poder revisar lo relacionado con el procedimiento sancionatorio o el régimen sancionatorio y el régimen procedimental. Creo que hacer el ejercicio de esta manera nos puede permitir llevar un orden lógico que puede facilitar no solo el entendimiento de quienes estamos en este recinto, sino de las personas que siguen la transmisión. Entonces, señor presidente, quedo atento a su venia para dar inicio. Sí, la idea, Julián, es
realizar hoy una exposición de motivo general y ya nosotros tenemos un cronograma más o menos para dar inicio mañana, que ahora finalizando la sesión vamos a hablar de lo articulado y también con la administración municipal y con ustedes para hacer estas mesas de trabajo esta semana con toda la comunidad. Gracias, señor presidente. Entonces, para proceder dando inicio, y en esto no quiero tomarme mucho tiempo, pero sí me parece importante poner en conocimiento de ustedes las personas que hemos venido trabajando, que hemos estado al frente de este importante proyecto de acuerdo. Como les digo, no quiero ahondar mucho, pero contarles básicamente el grupo interdisciplinario que nos acompaña y nos estará acompañando en las próximas sesiones. El doctor Ricardo Valencia, entiendo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de reunirse con él en un espacio también de una socialización previa. El doctor Ricardo es abogado y magíster en tributación y política fiscal, es la persona que lidera todo este grupo de la empresa GOPS y nos va a estar acompañando por acá en los próximos días. Isabel González, quien es contadora pública, me imagino que también la han visto mucho por acá, es la coordinadora del proyecto de la empresa acá en el municipio del Peñol. Actualmente está en licencia de maternidad, pero es una persona que estuvo al frente en casi todos los espacios que se adelantaron al respecto. Tenemos a María Camila Díez, que es una abogada especialista en derecho tributario, en derecho administrativo. Es una abogada que en este momento nos apoyó dentro de la construcción del proyecto de acuerdo del estatuto tributario en todo lo relacionado con los tributos o impuestos varios que más adelante tendremos la oportunidad de desarrollar. Quien les habla, Julián Franco, yo soy abogado. Davison Álvarez, quien es un economista, quien en conjunto con otras de las personas que ya más adelante les presentaré, se encargan de todo el tema de la modelación de tarifas, de acuerdo a los análisis que se pueden hacer comparativos con los municipios cercanos o con características similares al municipio del Peñol. Tenemos a Lía Ursola, quien también nos acompaña en todo lo relacionado, digamos que es un apoyo transversal jurídico. Ella también es abogada y nos acompaña también en todo lo relacionado con impuestos varios. Y Andrés Economista, Andrés Sangarife, quien es la otra persona, quien es economista, que también nos acompaña en todo lo relacionado con la modelación tarifaria. Entonces, esto básicamente y resumidamente para contarles que tenemos un grupo interdisciplinario de 7 personas que han estado pues como al frente de este proyecto de acuerdo y que va a ser frecuente que nos vayamos encontrando en el transcurso de las próximas sesiones con las diferentes personas que han venido pues como al frente. Listo. En un primer momento contarles que la hacienda pública se compone de ingresos públicos, ingresos corrientes e ingresos de capital. En relación con los ingresos corrientes, que son los ingresos que realmente digamos que son los llamados a tener incidencia en esto que estamos abordando, hablamos de ingresos tributarios que se componen por impuestos, tasas y contribuciones, y adicionalmente, y como bien lo indicaba la alcaldesa en el inicio de su discurso, tenemos lo relacionado con los ingresos no tributarios, que se componen por arrendamientos, transferencias y excedentes, multas o sanciones y aprovechamiento económico. También la alcaldesa hacía referencia a que actualmente el estatuto tributario, ese cuerpo normativo del 2020, contiene erróneamente, digamos que conceptos de ingresos tributarios y no tributarios, y en consecuencia por temas de unidad de materia, aquí queremos hacer mucho énfasis en que el proyecto de acuerdo que ustedes tienen en sus manos se limitará exclusivamente a hablar de ingresos tributarios, impuestos, tasas y contribuciones. Para ello, consideramos importante definir brevemente esa clasificación de los tributos, iniciando por mencionarle que los impuestos, que son los más conocidos por todos nosotros y por las personas que nos ven, tienen unas características, y es que son obligatorios. Nadie puede exonerarse de una responsabilidad de generar un tributo desde que incurra en el hecho generador del mismo. Los impuestos no necesariamente tienen una contraprestación directa, porque yo realizo el pago de un tributo por un mandato constitucional, y a pesar de que claramente el pago de los tributos que yo realice se ve directamente relacionado en inversión para los habitantes del municipio, no genera una contraprestación directa. Sin embargo, sí apunta pues claramente al bienestar de la población. Y en su regla general, los impuestos no tienen una destinación específica. Es claro que hay algunos tributos a los cuales se les puede dar esa destinación específica, o que la ley así lo establece, pero por regla general los mismos así no la tienen dispuesta. De otro lado tenemos lo relacionado con las tasas,
que básicamente se pueden entender como ese servicio, ese tributo que se paga por un servicio identificado para cada contribuyente. Tenemos que estos en primera medida podríamos considerar que son voluntarios, a pesar de que hay algunas tasas que por obvias razones, como por ejemplo lo que ocurre con la tasa de aseo, no necesariamente termina siendo facultativo para los contribuyentes, y por regla general estas tasas sí tienen una destinación específica. Y por último tenemos las contribuciones que son obligatorias, de las cuales generalmente se obtiene un beneficio y se dividen entre fiscales o parafiscales, y aquí podemos digamos que hacer el énfasis en las contribuciones que realmente nos interesan, que para el presente caso, que son claramente las fiscales, donde encontramos, por ejemplo, lo relacionado con la contribución por valorización, la participación en plusvalía y otras tantas que están contenidas en el Estatuto Tributario Municipal. Entonces, habiendo hecho este breve resumen y este breve contexto de cómo se dividen los tributos, partamos de la Carta Política, que claramente en toda línea tenemos que respetar, aclarando que los artículos 95, 150, 338 y 336 nos establecen la obligatoriedad a todos los ciudadanos del territorio nacional en la obligación de coadyuvar con los gastos e inversiones del Estado. También es muy importante que tengamos en cuenta que en materia tributaria hablamos de una potestad tributaria originaria y hay una potestad tributaria derivada. La potestad tributaria originaria está en cabeza del Congreso de la República y esto se conoce como reserva de ley. Básicamente esto no es más que solo le corresponde al Congreso de la República la creación de tributos. Diferente lo que ocurre con la potestad derivada, que es la que está en cabeza de las asambleas departamentales y de los consejos municipales, a los cuales se les permite adoptar los tributos que previamente la ley crea. Entonces, tenemos que en el sistema tributario colombiano hay una clasificación de tributos que podríamos diferenciar entre tributos nacionales, departamentales y municipales, y a su vez la clasificación a la cual ya hice referencia, que tiene que ver con los impuestos, tasas y contribuciones. Para ejemplificar un poco de lo que he venido diciéndoles, les ponemos unos ejemplos de esos tributos que se dividen entre nacionales, departamentales y municipales, y encontramos que a nivel nacional tenemos tributos tales como el impuesto a la renta, el impuesto al consumo, el IVA, el patrimonio y el 4 por mil o gravamen a los movimientos financieros. Por su parte, en cuanto a los tributos departamentales, encontramos impuestos como el impuesto al consumo, el impuesto de vehículos, el impuesto de registro, algunas estampillas y el impuesto de degüello de ganado mayor. Pero ya a nivel territorial, y solo enunciando algunos de los tributos que nosotros en esta jurisdicción podemos adoptar, encontramos el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial, que claramente son los dos tributos más representativos para todas las entidades territoriales. En línea con estos encontramos el impuesto de alumbrado público, impuesto de alineación, sobretasa a la gasolina, el impuesto de teléfono, las estampillas, la valorización, la publicidad exterior visual, la plusvalía y otros tantos que básicamente estos son los que denominamos como tributos varios, ¿cierto? Tenemos digamos que esas clasificaciones, y por eso al inicio de la presentación les proponía que puntualmente esas dos rentas que son las más importantes de industria y comercio e impuesto predial les podamos dedicar pues el tiempo que claramente cada una de estas ameritan, y más claramente por la particularidad que tiene el territorio del municipio del Peñol. Continuando con los fundamentos constitucionales, encontramos que de acuerdo con lo establecido en los artículos 287, 294, 300, 313, 317 y 362, es competencia en ese orden de ideas del Honorable Consejo Municipal de cada jurisdicción territorial, en virtud de la autonomía fiscal concedida por la Carta Política, esa potestad tributaria derivada de las que le venía hablando, en la cual claramente ya hicimos énfasis en que esa potestad no nos permite crear tributos, pero sí nos permite adoptarlos a través de acuerdo, y que solo en casos específicos y cuando la norma así lo establezca, por omisión o por autorización, los consejos municipales o las asambleas departamentales se encuentran habilitadas para establecer aquellos demás elementos esenciales que la ley nacional no haya fijado.
Adicionalmente, tenemos que el artículo 294 de la Constitución Política nos habla de que ninguna ley de carácter nacional podrá otorgar beneficios o tratamientos preferenciales sobre los tributos que sean de carácter territorial. Entonces, con esto básicamente sacamos la conclusión de que es competencia estrictamente del Honorable Consejo Municipal el otorgamiento de beneficios tributarios, tales como exenciones, reducciones en tarifas, tratamientos preferenciales. En esa misma sintonía, es competencia del Honorable Consejo expedir el Estatuto Tributario Municipal en su parte sustantiva y procedimental, y claramente en línea con esto, la posibilidad de establecer aquellos mecanismos que le permitan la correcta gestión y recaudo de los tributos que sean adoptados. Todo esto nos lleva a una pregunta muy importante, y es ¿qué es el Estatuto Tributario Municipal? Y esto nosotros lo resumimos como aquel instrumento, esa carta de navegación que adopta los impuestos, tasas, contribuciones vigentes en esta jurisdicción. Adicionalmente, no solo desde la parte sustantiva, sino todo lo relacionado con qué ocurre en aquellos casos en que los contribuyentes no cumplen con las obligaciones formales o sustanciales que la norma establece, cuáles son aquellas sanciones en las cuales se pueden ver inmersos, y cuáles son aquellos procedimientos que tiene la administración para efectuar todo lo que les mencionaba relacionado con la gestión y recaudo de sus tributos y la imposición de las sanciones. Entonces encontramos que primero una claridad, y es que, como lo enuncia ahí la diapositiva, nosotros no podemos exigir una carga a un contribuyente que no se encuentre expresamente contenida en el Estatuto Tributario Municipal, y esto claramente nos hace un llamado importante al considerar que, como lo indicaba también la alcaldesa al inicio de su discurso, encontramos que actualmente el Estatuto Tributario del Municipio es un cuerpo normativo que data del año 2020, pero que ha sufrido distintas modificaciones. En el recuento que nosotros realizamos alcanzamos a evidenciar 16 modificaciones, adiciones al Estatuto Tributario Municipal. Básicamente, con esto precisamente lo que queremos es generar un cuerpo normativo que le permita a la administración municipal gestionar de forma eficiente la financiación del desarrollo urbano, económico y social del municipio, respondiendo a todos esos objetivos, planes y estrategias que están contenidos en el esquema de ordenamiento territorial y en el plan de desarrollo de cada gobierno. Adicionalmente, encontramos que se busca apoyar en la implementación de política de desarrollo del municipio, impulsar la generación de empleo, el desarrollo y la competitividad del municipio, ajustar algunas disposiciones que actualmente se encuentran contenidas en el Estatuto Tributario Municipal que no se encuentran ajustadas a la normativa de carácter nacional, que ahorita bien lo indicaba también la alcaldesa, tenemos desde el año 2020 hasta la fecha más de 5 reformas tributarias que en algunos aspectos han modificado normas que tienen que ver con la forma en la que la administración impone sanciones, recauda y demás, y en consecuencia es necesario ajustarnos. Y claramente al hacer estos ajustes podríamos permitirnos disminuir la evasión y la elusión fiscal. Claramente, como objetivos transversales encontramos que el Estatuto Tributario pretende o propende por brindar reglas claras y seguridad jurídica para los contribuyentes. Les indicaba que también había lugar a compilar todas aquellas normas que fueron expedidas con posterioridad al 2020, que claramente se encuentran dispersas en diferentes acuerdos. Actualizar la normativa a los retos y particularidades del municipio. Como sabemos, cada municipio tiene una realidad totalmente diferente, y por encima de que el municipio de Guatapé o el municipio de Marinilla puedan estar muy cerca, es claro que todas las realidades son diferentes, y precisamente por eso es muy importante traer ese tipo de ejercicios al conocimiento de ustedes. También buscamos lograr una administración eficiente de los tributos, claramente en la medida que la administración pueda gestionar, en la medida que logremos generar esa cultura tributaria en cabeza de todos esos sujetos pasivos o contribuyentes de los diferentes tributos que la administración tiene, eso va a permitir que claramente podamos gestionar de manera más eficiente cada uno de esos recursos. Con esto, claramente, al hablar de evitar o disminuir la evasión o la elusión,
pretendemos precisamente que los contribuyentes dejen ese temor de formalizarse y que por el contrario cada día se sientan más cercanos a la administración municipal. Y adicionalmente, pues como otro de los objetivos específicos está en homologar el 100% de las actividades económicas que se encuentran descritas para el impuesto de industria y comercio, y a su vez el modelo LADM COL, que tiene que ver con todo lo relacionado con el catastro multipropósito, que ha cogido bastante fuerza en los últimos años. Continuando en línea con esto, quería contarles que todo este proceso de la revisión y actualización del estatuto tributario se compone de diferentes etapas. Nosotros las resumimos en tres: una etapa que habla de un diagnóstico del estatuto tributario actual, y en ese diagnóstico, como les contaba, encontrábamos 16 modificaciones al estatuto tributario o adiciones que claramente no brindan seguridad jurídica, porque si yo como contribuyente tengo que acudir a ver cuál fue la norma que modificó, que adicionó, y que si son modificaciones que se pueden hacer 2 o 3 veces al año, pues estamos hablando de que en un término de menos de 5 años se expidieron 15 acuerdos que claramente no brindan seguridad jurídica. Y claramente en línea con eso, el ejercicio nos llevaba a poder determinar cuáles de todos esos cuerpos normativos que estaban por ahí dispersos habría lugar a mantener, a adoptar, a modificar o definitivamente a suprimir. Y esto lo puedo llevar a lo relacionado, por ejemplo, con los beneficios tributarios, que más adelante tendremos la oportunidad de analizar, y es que muchos de esos beneficios tributarios, al estar contenidos en normas que se encontraban dispersas, es decir, por fuera del estatuto, en muchas ocasiones eran beneficios tributarios que no terminaban de ser conocidos por quienes realmente debían conocerlos, que no son más que los contribuyentes. Una segunda parte de este análisis o de esta revisión del estatuto tributario nos lleva claramente a construir y elaborar el proyecto de acuerdo municipal, y esto nos obliga, entiéndase la palabra obligar en el buen sentido, a tener interacción con todas aquellas dependencias que se encuentran inmersas dentro del estatuto tributario. Entonces, a lo largo del transcurso del presente año hemos tenido la oportunidad de hacer mesas de trabajo con la Secretaría de Desarrollo, con la Secretaría de Ambiente, con Desarrollo Económico, con Planeación, y todo esto con la finalidad de que no solo la Secretaría de Hacienda pueda proponer una norma que el día de mañana no va a obedecer a la realidad jurídica del territorio. Entonces, básicamente con esto les quería dar a entender precisamente eso, que ese tipo de ejercicios han permitido construir una norma integral, una norma que se adapta a las necesidades del territorio, porque quién más que los secretarios de cada despacho que conoce la realidad de sus dependencias para que nos compartan esa información y podamos llevarla a la norma. Y en último lugar, todo lo relacionado con las socializaciones no solo con ustedes como parte importantísima de todo este ejercicio, que como bien lo indicaba la alcaldesa, son ustedes en últimas quien tienen la última palabra, pero que claramente todo este tipo de proyectos, de procesos, nos llevan a realizar socialización con todos los actores que intervienen en esto, claramente contribuyentes, gremios, ver de qué manera se puede potenciar el municipio según sus vocaciones y demás. Tenemos entonces que la propuesta del Estatuto Tributario Municipal que presentamos ante ustedes se compone de un cuerpo normativo de 511 artículos, el cual está contenido de la parte sustantiva del artículo 1 al artículo 264, y en la parte procedimental del artículo 265 al artículo 511. Para quienes de pronto no son muy, de pronto son un poco más ajenos a este tema, y también para que se lo ilustremos de forma clara a los contribuyentes, esta diferenciación entre parte sustantiva y parte procedimental es sumamente importante, porque cuando un contribuyente, es muy frecuente encontrarse con que los contribuyentes van a consultar el estatuto tributario, y el estatuto tributario, precisamente por su densidad, es un cuerpo normativo difícil de digerir. En ese sentido, lo que uno quiere explicarles a los contribuyentes y también a ustedes, honorables concejales, es que en toda la parte sustantiva, en esos primeros 290 y pico de artículos, se encuentran contenidos todos los deberes y obligaciones de los contribuyentes. Entonces, cuando un contribuyente necesita identificar si es o no es contribuyente, valga la redundancia, del impuesto de industria y comercio, del impuesto de avisos y tableros, del impuesto predial, sabrá
que debe acudir a la primer parte del estatuto tributario, que es la parte sustantiva. Y allí claramente se encuentran adoptados los 20 tributos que se propone sean implementados en esta jurisdicción con todos los elementos de la obligación tributaria que los integran. Entonces claramente cuando encontremos cada uno de los tributos y cuando los revisemos encontraremos que hay 5 elementos de la obligación tributaria sumamente importantes de determinar, que tiene que ver con el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. A su vez, la parte sustantiva contiene todo lo relacionado con el régimen sancionatorio y como lo indicaba ahorita, los contribuyentes se encuentran obligados, se encuentran supeditados al cumplimiento de algunos deberes formales y otros deberes sustanciales. El sustancial consistente en pagar, pero los deberes formales consistentes en presentar declaraciones, atender requerimientos, inscribirse en los registros como contribuyentes del impuesto, actualizar la información, diferentes obligaciones que están contenidas no solo en la norma municipal, sino en la norma de carácter nacional y que nosotros, en virtud de la Ley 788 del 2002, precisamente el artículo 59, nos obliga, nos insta como entidades territoriales a que adoptemos los procedimientos y las sanciones que se encuentran contenidas en el Estatuto Tributario Nacional. ¿Y que nos dice esta norma? Que nosotros como administraciones territoriales podemos adoptar esos procedimientos, esas sanciones, podemos disminuir los montos o las tarifas de las sanciones, los porcentajes, pero nunca estar por encima de los porcentajes que establece la norma nacional. Y eso es sumamente importante, estimados concejales, porque acá nosotros dentro de la parte sancionatoria no podemos ir más allá de lo que la norma nacional establece y en consecuencia, por el contrario, lo que busca la administración es que los porcentajes de sanción existan en la norma, pero que no sean de pronto tan altos o tan onerosos como los puede establecer la norma de carácter nacional. Y a su vez en la parte sustantiva encontramos todo lo relacionado con aquellos beneficios o tratamientos preferenciales que por disposición de ustedes, que por intención de la administración municipal se propende o se propone adoptar. Beneficios tributarios que buscan generación de empleo, asentamiento de empresas que generen, que realicen actividades económicas relacionadas con tecnología, que atendamos todo lo relacionado con aquellas exclusiones que por ley están determinadas y que nosotros nos vemos en la obligación de respetar, pero adicionalmente de poder, por ejemplo, en el impuesto predial, ver a qué le podemos conceder tratamientos preferenciales. Y de otro lado tenemos entonces todo lo relacionado con la parte procedimental, en la que hablamos de todas aquellas herramientas que tienen los contribuyentes y que tiene la administración para cumplir con las normas sustantivas. Son todos esos insumos, todas esas, digamos que todas esas posibilidades que tienen los contribuyentes y que tiene la administración para que los recaudos de los tributos se generen eficientemente. En la parte procedimental también encontramos todos los derechos de los contribuyentes y las facultades que tiene la administración para que esas obligaciones se vean cumplidas. Encontramos todos los procesos tributarios que nos llevan a poder identificar a aquellos contribuyentes que no vienen cumpliendo con las obligaciones tributarias, contribuyentes que pueden estar cumpliendo sus obligaciones tributarias, pero lo están haciendo en una menor medida, en una menor proporción de lo que realmente la norma establece. Entonces todos esos procesos tributarios se encuentran contenidos en la parte procedimental y tenemos que ajustarnos a lo que establece la norma nacional. Acá aclaramos que nosotros no nos inventamos ningún procedimiento y que precisamente nos vemos abocados o obligados a adoptar aquellos contenidos en el Estatuto Tributario Nacional. Adicionalmente, todas las posibilidades de derecho a la defensa y la contradicción que tienen los contribuyentes según el actuar de la administración. ¿Listo? Entonces, la estructura del Estatuto Tributario Municipal, como ya se las indiqué, en parte sustantiva, parte procedimental, pero ya de pronto yéndonos un poco más al detalle, encontramos que hay unas disposiciones de carácter general que están contenidas entre los artículos 1 y 16 y estas disposiciones no tienen por objeto más que establecer cuáles son las reglas del juego de forma clara. Entonces allí adoptamos todos los principios que rigen la materia tributaria, definimos, establecemos las definiciones básicas de cada uno de esos elementos que se encuentran contenidos en el Estatuto Tributario para permitir una correcta interpretación de la norma, no solo de parte de la
administración, sino también de parte de los contribuyentes. Se hace un enunciado, un listado de los tributos que se incluyen en el estatuto, se identifican a los contribuyentes responsables u obligados y adicionalmente algunos aspectos ya de carácter general. En segunda medida encontramos que a partir del artículo 17 encontramos todo lo relacionado con el impuesto predial, norma que ya sabemos, principal renta del territorio en el cual nos encontramos. Allí se establecen entonces cuáles son aquellos elementos esenciales del tributo, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuáles son las bases gravables, cuáles son las tarifas aplicables según cada base gravable, cuáles son aquellos mecanismos de liquidación y pago, cuáles son aquellas exclusiones que la norma establece y cuáles son los requisitos o condiciones para poder acceder a los pas y salvos. En tercera medida encontramos lo relacionado con el impuesto de industria y comercio, la segunda renta más importante para el municipio, y en ese orden de ideas también se establecen todos los elementos esenciales con la actualización más bien de la clasificación industrial internacional uniforme, la clasificación SIU, que contiene todas aquellas actividades económicas a las cuales se les asigna una tarifa y que ese desarrollo económico de la actividad permite a la administración obtener a título de impuesto el pago por parte de los contribuyentes. Adicionalmente establecemos de forma clara y amplia todos los relacionados con los sistemas de retención y autorretención, que no son más que dos mecanismos que le permiten a la administración asegurar, facilitar y anticipar el recaudo de los diferentes tributos. En línea con lo que venía mencionando, establecemos otro régimen que estableció la norma nacional, que es el régimen simple de tributación, que es un régimen que digamos que agrupa o arropa varios tributos del orden nacional con tributos del orden territorial y permite a los contribuyentes, o facilita más bien el cumplimiento de las obligaciones tributarias para contribuyentes que realizan sus actividades económicas en diferentes territorios. Entonces allí encontramos que se enlistan tributos tales como el impuesto de industria y comercio, el impuesto de avisos y tableros y la sobretasa bomberil ambiental, que digamos que de alguna manera son los tributos a los cuales nos interesa. De otra parte encontramos el régimen simplificado, que es ese régimen que tiene la finalidad de establecer tratamientos preferenciales para los contribuyentes más pequeños y contribuyentes más pequeños del impuesto de industria y comercio, y que de esta manera se le pueda otorgar la posibilidad de que no tengan tantas cargas a nivel tributario, que si bien tienen la obligación de tributar, no tributan en la misma medida que los contribuyentes que generan mayor ingreso, y que cuando hablo de que no tienen las mismas cargas, se les libera, por ejemplo, de la obligación de presentar declaraciones tanto bimestrales como anuales. Y se establecen de forma clara las reglas de territorialidad que rigen para el impuesto de industria y comercio. Por su parte, y a partir del artículo 89, encontramos todo lo relacionado con los impuestos varios. Ya les enunciaba que tenemos entonces un total de 17 impuestos distintos a predial, industria y comercio y avisos y tableros, y por eso tenemos ahí el asterisco. Tenemos 20 tributos, pero los principales 3 claramente están ahí contenidos en predial, industria y comercio, avisos y tableros. Para estos tributos, y siguiendo la lógica de lo que les he venido comentando, también establecemos cuáles son los elementos esenciales, los mecanismos de liquidación y pago, cuáles son aquellas exclusiones y las regulaciones integrales que rigen a cada uno de estos. Estoy convencido de que cuando entremos en el análisis de cada uno de estos tributos, sé que van a haber algunos tributos que van a generar más interés que otros, por la particularidad de lo que ocurre con estos, y la idea es que precisamente este capítulo de impuestos varios lo podamos mirar de forma segmentada en un espacio específicamente para que lo podamos desarrollar de forma clara, y que en el tributo que a ustedes más les llame la atención nos podamos detener con toda la calma del mundo, al igual que en los demás, pero que lo podamos desarrollar de forma clara. Listo. La idea, como les indicaba al inicio, no es que pasemos esto y que simplemente demos un brochazo y que ya ustedes queden con más dudas que certezas. Por eso la propuesta que les hacía al inicio del discurso. Adicionalmente, a partir del artículo 220 al artículo 242 tenemos todo el régimen sancionatorio. Ya les indicaba cuál es la finalidad de este régimen sancionatorio. Allí se establecen todas esas conductas que la administración puede reprochar en virtud del incumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales. Tenemos también todo lo relacionado con el procedimiento tributario, procesos de fiscalización que nos permiten a nosotros identificar a aquellos contribuyentes que eluden o evaden tributos. Adicionalmente,
la posibilidad de que podamos determinar aquellos tributos que no son pagados por los contribuyentes, tales como pasa con el impuesto predial. Y a partir del artículo 243 encontramos todo lo relacionado con los beneficios tributarios. Beneficios en industria y comercio, beneficios en impuesto predial y en impuestos varios, cuáles son aquellas condiciones, requisitos y plazos para acceder a los mismos, cuáles son las vigencias de las exenciones y la forma de aplicarlas, haciendo la salvedad de que las exenciones por ley no pueden concederse por un término superior a 10 años. Entonces vamos a encontrar que cada uno de los beneficios que se proponen dentro del estatuto contienen un término máximo de duración. ¿Listo? Entonces, en resumen, este es el listado de los tributos que se pretende adoptar en el Estatuto Tributario Municipal, en el cuerpo normativo que ustedes tienen ahí en disposición. Aquí les enuncio los primeros 11: impuesto predial, industria y comercio, avisos y tableros, delineación urbana, publicidad exterior visual, alumbrado público, sobretasa bomberil, sobretasa a la gasolina motor, derechos de explotación de rifas con circulación municipal, participación en plusvalía, contribución de valorización, participación en el impuesto de vehículos automotores, que como les indicaba al inicio también, pues este es un tributo de carácter departamental, pero del cual una parte de este le corresponde a los municipios, se le otorga una participación y también es adoptado o también se pretende adoptar la tasa por estacionamiento, la tasa de concurso económico para la estratificación, la tasa pro deporte y recreación, contribución especial sobre contratos de obra pública, estampilla pro cultura, estampilla para el bienestar del adulto mayor y la estampilla pro hospitales y para la justicia familiar. Esto claramente pues hablarle de 20 tributos en este momento, yo sé que puede generar tensión y demás, pero de alguna manera pues como les indicaba, la idea es que los podamos abordar uno a uno y que podamos analizar todos los elementos del tributo, específicamente bases gravables, tarifas, con calma, para que ustedes tengan pues como la certeza de los tributos que se están adoptando en esta jurisdicción. Entonces, hasta acá, señor presidente, llega la parte introductoria de lo que tiene que ver con el proyecto de acuerdo. Como les indicaba, este proyecto de acuerdo que ustedes tienen en sus manos tiene múltiples finalidades, pero las finalidades se pueden resumir en modificar y actualizar el estatuto, consolidar un marco tributario que permita a la administración tener reglas modernas, justas, eficientes y equitativas, que permitan atender la realidad del territorio, que eso es sumamente importante, y que no nos quedemos con normativa desactualizada como nos había venido ocurriendo. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Bueno, le agradecemos a usted, doctor Jairo Franco, lo mismo que Julián Franco, lo mismo que a la alcaldesa municipal por hacernos la exposición de motivo. Por favor, secretaria, continuamos. B. Designación a comisión. Este proyecto pasa a la Comisión de Presupuesto y nombro como ponente al honorable concejal Anderson Buritica. Tercero, intervención de los concejales. Pasamos al campo de la intervención de los honorables concejales. Si algún concejal desea intervenir, por favor manifestarlo. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Anderson Buritica. Gracias, presidente. Buenas noches a cada uno de ustedes, concejales, la concejal Hilda Lorena, señora alcaldesa, al representante de GOPS, quien viene haciendo las asesorías a la administración municipal y a la comunidad que nos ve por medio del canal local y las redes sociales del Consejo Municipal. El día de ayer, en la instalación del periodo de sesiones extraordinarias, yo mencioné algo muy importante, y es valorar el trabajo de la administración municipal, reconociendo el compromiso que nosotros como concejales debemos tener con las finanzas del municipio y cuidando el bolsillo de los contribuyentes. En este orden de ideas, presidente, y como hemos venido en conversaciones anteriores, no solamente en las mesas de trabajo, en la instalación, sino en el día de hoy, planear bien el tema del estudio de este estatuto tributario. Hacíamos énfasis el día de ayer en la participación de la comunidad, en la participación de los diferentes sectores de la economía del municipio, parte del sector del comercio, de la construcción, de diferentes sectores de la economía que deben tener conocimiento amplio y suficiente. Hacer la invitación a la administración municipal para que nos ayude con la difusión de este proyecto de acuerdo tan importante que planea o planifica los tributos de una administración municipal. Yo le decía también, muy importante, no solamente es
planear un estatuto tributario que vamos a recaudar o se va a recaudar si es aprobado 1.136 millones, sino es la importancia que estos mismos recursos, que estos mismos impuestos se van a ver reflejados en la comunidad, la importancia del trabajo que nosotros debemos realizar, la importancia del trabajo que nosotros debemos analizar de cada uno de estos artículos que nos presentan de un documento tan extenso, pero que nosotros como concejales debemos tener el compromiso y la responsabilidad con el acompañamiento de la empresa que asesora a la administración municipal, con los profesionales de la Secretaría de Hacienda, con la comunidad, con las diferentes secretarías, para así entregar un documento consolidado. Acá yo sé y estoy seguro que los 11 concejales vamos a tener la responsabilidad no solamente del estudio, sino el compromiso con la comunidad, escuchando las diferentes actuaciones, escuchando las diferentes comunidades, los grupos poblacionales, pero lo más importante, y quiero hacer énfasis en esto, es que cuidemos la ciudadanía. Debemos cuidar el bolsillo de la comunidad, rodear la comunidad y en los puntos que no estemos de acuerdo, en unos debates sanos, lleguemos a una concertación con la administración municipal en bien de la comunidad, buscando siempre fortalecer el tema de los tributos, fortalecer siempre la ciudadanía, pero como lo hemos dicho, desde el recinto del Consejo Municipal, en un debate sano, claro y conciso. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal Anderson Buritica. ¿Algún otro concejal que desee intervenir? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Guillermo Ciro. Escuchando la exposición del asesor, la verdad es que a mí no me preocupa el tema del estatuto que fue elaborado y revisado. Por ende, pues acá nos están contando que hay que actualizar este estatuto a las diferentes reformas que se han dado a nivel nacional, que son varias. O sea, que por norma y por ley, pues la alcaldesa tiene que hacerlo, porque no puede estar supeditada a sanciones o a reclamaciones. Entonces, lo otro, pues nos dan un rango que no podemos estar por encima de lo que esté aprobado por la ley. Para mí, la verdad que hasta ahí todo está dentro de lo normal. Yo lo que veo interesante acá es que esto sea el medio y la oportunidad para poder revisar los diferentes sectores que contribuyen y que qué vamos a hacer por ellos para poder que esa persona dentro de su contribución diga, es que yo estoy ganando, me está yendo bien y el municipio requiere pues de tributos o impuestos para poder generar obras y desarrollo. La alcaldesa lo exponía ahora, yo no puedo como comerciante o como promotor de una propuesta turística pedir mejores vías, pedir seguridad, pero entonces no quiero contribuir. Eso es ilógico. Y aquí hay que ser realistas. Nuestra cultura a nivel colombiana y a nivel es mojigata. O sea, no nos gusta pedir, pero no nos gusta pagar. Entonces hay que ser realistas. O sea, si necesitamos mayor desarrollo, si necesitamos mayor seguridad, si necesitamos mejor infraestructura, pues hay que ser concordante con los impuestos o tributos que se deban o debamos de ponernos de acuerdo acá. Entonces, yo ayer decía y hoy vuelvo y lo pregunto, vamos al tema comercial y al tema de restaurantes dentro de la parte urbana del municipio. ¿Cómo vamos a contribuir a que tengan dónde parquear? Que digan, yo puedo ir a este restaurante y puedo parquear, tengo dónde. Y cuando hablo de parquear también te viene la pregunta, ¿voy a pagar como ciudadano, voy a pagar por ese espacio público que voy a ocupar? Entonces, son la serie de cosas que tenemos nosotros que evaluar. Y en el tema de parqueo, yo soy respetuoso del momento, pero sí me separo, por ejemplo, de la decisión que tomó acá en periodo pasado, que el único espacio que se tenía para que el municipio tuviera un parqueo a nivel municipal con una tarifa diferente y poder desacosar el espacio acá rural, se le entregó a un particular. Y no estoy en contra de que le haya entregado, sino que
va en contra de la necesidad que tiene el municipio de un espacio para contribuir a que esa situación sea mejor solucionada. Viene el tema de turismo. Hay que revisar estrictamente, minuciosamente, o sea, todo el que esté haciendo turismo o quiera hacer turismo con la cabaña, con la finca de veraneo, o sea, que esté registrado, porque entonces eso conlleva a dificultades que se exponían acá. Entonces, exceso en la música, problemas de situaciones de violencia, o sea, ¿cómo vamos ordenando eso para que eso vaya a la par con esas contribuciones económicas que requiere el municipio como tal? Entonces, quiero dejar eso sobre la mesa de que es la oportunidad para revisar todos estos sectores. El tema agrícola, estrictamente hay que revisarlo. O sea, una cosa es el campesino que va y compra una semilla, compra un insumo, y otra cosa es el que está vendiendo el insumo bajo unas tasas de rentabilidad que ellos establecen. Entonces, eso es donde considero que debe quedar muy claro, más que el estudio que nos presentan acá los asesores o el contrato que se hizo con la empresa como tal. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, honorable concejal Guillermo Ciro. ¿Algún otro concejal que desee intervenir? Entonces, honorables concejales y comunidad, vamos mañana a hacer el estudio de los artículos del 1 al 88 que comprenden disposiciones generales, impuesto predial unificado, industria y comercio y avisos y tableros. Entonces mañana a las 5 de la tarde tendremos esta sesión para hacer estos estudios por partes, para que anoten y podamos hacer un estudio importante mañana. No siendo más, y siendo las 6:13 de la tarde, damos por finalizada la sesión correspondiente al día de hoy y los invitamos para el día de mañana, jueves 25 de septiembre a las 5 de la tarde. Cuarto, himno al municipio del Peñol. Cantemos al compás de la fe y el valor, y un himno de gloria entonemos, acompañado con bíblico son. Y un himno de gloria entonemos, acompañado con bíblico son. Sus campos tan ricos, tan bellos, la más regia expresión del amor, nos se muestra con claros destellos la bondad del supremo Hacedor. Cantemos al compás de la fe y el valor.